La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Cuando uno reflexiona, aunque solo sea 15 segundos, se da cuenta que la alternativa a un acuerdo es una alternativa extraordinariamente negativa. Por supuesto para el pueblo de Venezuela, pero pienso que también para el conjunto de Latinoamérica. No hace falta, poner encima de la mesa las hipótesis, pero todos las sentimos y las anticipamos. Voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo y lo voy a cumplir en todas sus partes. Aquí está el acuerdo de República Dominicana. Hay otros elementos que tienen que ver también con el sistema electoral y en los que estamos de acuerdo, otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con el ahorro de gastos en las campañas electorales y para que haya, por ejemplo, mailing conjuntos, también con el voto rogado, con las listas cremallera o con los debates electorales obligatorios. A esa voluntad política queremos unir a otras formaciones, como es evidente. Nosotros nos hemos puesto en contacto, hemos contactado ya con el Partido Socialista. Por supuesto, tenemos previsto también contactar con el Partido Popular para plantearles estas cuestiones, ¿no? Y los he visto bien, los he visto muy enteros, los he visto con mucha dignidad, una dignidad que de hecho empequeñece cada gesto, cada palabra que podamos decir fuera de los muros de esta prisión. Unos muros que no van a encarcelar las ideas, una prisión que no va a encarcelar las ideas que representan y la dignidad que representan Joaquim Forn y Oriol Junqueras. Me parece que el señor Puigdemont lleva demasiado tiempo metido en una burbuja donde solamente le interesa su situación ante el Tribunal Supremo, su situación en Bruselas y en su vivienda de lujo, y ahora quiere un cargo para seguir viviendo sin cumplir con su obligación, que es comparecer ante la justicia. Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad. Creo que la RAE tiene mucho que aprender y que hacer para defender la igualdad en nuestro país. Yo creo que lo que no se nombra no existe, esa es una máxima feminista de siempre, como sabéis todas y todos. El lenguaje avanza también con la sociedad y muchas veces la sociedad va delante del propio lenguaje. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar los sucesos, lo que ocurre, los acontecimientos que giran en torno a nosotras, aquí. Ya porque vivimos en un mundo cada vez más difícil de explicar, cada vez con más matices y que además se olvida tanto de esos, porque pensamos mucho en las grandes cosas, pero nos olvidamos de que la vida no es blanco o negra, la vida está llena de gamas intermedias de grises. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas.
hoy en un programa especial Café de Puchero. Esto, para quienes se incorporan por primera vez al programa, lo que significa es que queda calentito sobre la mesa para que cuando os levantéis, ahora mismo está ni saliendo el sol por las calles, y entonces así cuando os levantéis por la mañana y encendéis el app de la cafetera, os encontráis que ya está preparadito el café con los croissants, con las portadas de los periódicos, con el análisis, con todo. Dispuestos a acompañaros hasta el infinito más allá. Pero hoy no lo hacemos en directo, en cuyo caso participa un porcentaje alto de la audiencia en esa asamblea paralela que se genera aquí, pero no lo hacemos en directo porque me tengo que ir corriendo para la tele, y así que es incompatible en términos de horarios, pero ya me he madrugado yo a las 5 de la mañana para que esté aquí calentito, caballero. Bueno, y es que había muchas cosas interesantes a las que mirar, muchas cosas sobre las que detenernos, porque en las portadas de los periódicos algunos temas de actualidad, de los que nos suelen acompañar, pero luego hay algunas polémicas, las que merece que nos detengamos unos minutos, porque son singulares. Hay que poner el foco, siempre hay que poner el foco. Y después, además, tenemos que hablar de la película Lion, que fue el ejercicio elegida por los oyentes cafeteros para el ejercicio colectivo, para comentar. Sabéis que seleccionamos una película, tenemos una semana para verla y después entre los oyentes y los participantes de este programa pues hacemos un análisis de la película, pero que va un poquito más allá de lo cinematográfico, que habla de con una cierta profundidad sobre la naturaleza de la historia que pretende contar. Bueno, pues hoy la película elegida, sabéis que fue Lion, esa historia dramática de un niño de 5 años que se pierde en la India, atraviesa la India y todas pues, las cuestiones que le ocurren, así que luego vamos a comentar. No voy a adelantar nada, absolutamente nada, pero no me atrevo a decir nada sobre este tema. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia. No, que la película me ha gustado, me ha gustado mucho. Lo que pasa es que es triste. Me había en un momento sensible y entonces después de salir en un mar de lágrimas, pues ya quedé convencido. Esto es La Cafetera, si lo escuchas, tú eres La Resistencia. No estás sola. Y hay dos temas hoy en las portadas de los periódicos. En la portada del periódico El País, en primer lugar, el gobierno dice toleraría un papel simbólico de Puigdemont. Rajoy está dispuesto a mirar a otro lado si no se da al expresidente un reconocimiento administrativo. Bueno, esto parece que es lo que lleva el periódico El País. Claro, difícilmente al presidente del gobierno le puede importar. Es que no puede hacer nada. Es que si tiene un papel simbólico, ni siquiera la ley puede decir nada. Está en el exterior, está en otro país donde no es aplicable el delito por el que se le está tratando de encausar en España, de forma que, dice, el gobierno toleraría. Es que no puede hacer otra cosa. Eso en la portada del periódico El País. En el mismo tema, el tándem Artadi y Rovira, plan B del independentismo, dice el periódico El Mundo. Puigdemont impulsa su mano derecha para que dirija la Generalitat, mientras que Esquerra Republicana propondría que su número 2 fuera la vicepresidenta. También el presidente evita criticar el plan soberanista del PNV. Bueno, pues fijaos que estos dos temas, dice también entre Bruselas y Extremeras, es la fotografía de portada del periódico El Mundo. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, visitó ayer a Oriol Junqueras y a los demás encarcelados en Extremera, desde donde dijo que defenderá sus derechos políticos. Bueno, estas dos visiones que cuentan los periódicos, tanto que se toleraría un Puigdemont simbólico, un presidente simbólico en el exterior, como que se habla ya del tándem Artadi y Rovira, un asunto sobre el que llevamos aquí hablando desde hace semanas en el programa, pero también formó parte de las declaraciones políticas ayer. Escuchamos a Roger Torrent, efectivamente ayer visitó en la cárcel a Oriol Junqueras y a su salida decía: las ideas no se encarcelan. Y los he visto bien, los he visto muy enteros, los he visto con mucha dignidad, una dignidad que de hecho empequeñece cada gesto, cada palabra que podamos decir fuera de los muros de esta prisión. Unos muros que no van a encarcelar las ideas, una prisión que no va a encarcelar las ideas que representan y la dignidad que representan Joaquim Forn y Oriol Junqueras. Eso decía Roger Torrent. Y también vemos en la portada del periódico La Razón que aportan otra mirada diferente. Dice que Puigdemont desinfla a Artadi. El sucesor debe ser un alcalde. Un alcalde, dice el periódico La Razón. Claro,
Así que cualquiera sabe, porque es la visión contradictoria respecto a lo que piensa el periódico El Mundo. Pero es verdad que se ha dicho, se ha estado negociando, se colocó sobre la mesa la posibilidad de que una serie de alcaldes, de forma simbólica, formasen parte de una hipotética presidencia de la Generalitat para que representasen las ideas de Carles Puigdemont, que se encuentra en el exterior y, según esta retórica que se vive, en el exilio. Bueno, independientemente de eso, ayer escuchamos también al ministro Rafael Català, ministro de Justicia. Puigdemont solo se preocupa por su situación, dijo. Me parece que el señor Puigdemont lleva demasiado tiempo metido en una burbuja donde luego solamente le interesa su situación ante el Tribunal Supremo, su situación en Bruselas y en su vivienda de lujo, y ahora quiere un cargo para seguir viviendo sin cumplir con su obligación, que es comparecer ante la justicia. Hay una cierta forma de caricaturización de lo que hace Puigdemont, siempre se alude a él vive rodeado de lujos mientras el resto está en la cárcel, bueno, y se intenta identificar a Puigdemont con ese retrato. Pero mientras tanto, a Mariano Rajoy, cuando ayer participaba en un desayuno informativo y entonces con el ABC, que le ha llevado a su portada hoy precisamente con motivo de esa comparecencia, y decía Mariano Rajoy, lo que hace falta es un presidente que pueda gobernar. Y, en su opinión, pues esto no lo puede hacer el señor Puigdemont. Que esté en su sitio y que pueda estarlo, y que una vez elegido pueda ejercer su cargo y gobernar, debatir con la oposición y someterse a su control. Así que esto en lo que se refiere al asunto catalán, en las portadas todavía de los periódicos, que nos acompaña día tras día, día tras día. Por cierto, también Serrat en la portada del periódico La Razón, y dice: nueva gira de Serrat con Mediterráneo, y lleva un titular: el Procés es la feria del disparate, dice el periódico La Razón en su portada también. Bien, esto en lo que se refiere a este asunto. Otro de los asuntos que llevan las portadas de los periódicos habla de Venezuela. Hay dos materias que son interesantes sobre las que me parece que es bueno que nos detengamos. Por una parte, el Tribunal Penal Internacional ha decidido abrir una investigación a Venezuela por graves abusos de su policía. Va a denunciar un uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las protestas, y esto lo ha llevado a su portada el periódico El Mundo. Y hay otro asunto. Sabéis que se está tratando de firmar un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición para adelantar las elecciones, para que las elecciones se celebren el día 22 de abril, y como mediador ha estado participando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ha llamado mucho la atención aquí en España, pues como además a Zapatero cada vez que aparece le critican propios y extraños. Hoy es el periódico El País el más crítico con la actividad de Zapatero. Se olvida que además fue una actividad a la que el propio Vaticano pidió que participase, entre otras instituciones internacionales, porque hasta el gobierno de los Estados Unidos pidió su mediación. Bien, ha estado participando. Y ayer escuchamos por primera vez a Zapatero. Siempre con este asunto ha estado en un plano muy discreto, pero ayer, y esto probablemente ilustra muy bien el estado de tensión que se está viviendo en torno a ese acuerdo, se presentó un borrador de acuerdo. Y el gobierno dijo que lo firmaba, el gobierno de Nicolás Maduro. Pero parece ser que la oposición no quiere firmarlo. Y entonces Zapatero salió defendiendo la necesidad de esa firma. Y insinuó que de no hacerlo la situación era extraordinariamente grave, aunque no dio muchas claves de por qué es tan grave, qué es lo que está en juego, qué es tan riesgoso. Cuando uno reflexiona, aunque solo sea 15 segundos, se da cuenta que la alternativa a un acuerdo es una alternativa extraordinariamente negativa. Por supuesto para el pueblo de Venezuela, pero pienso que también para el conjunto de Latinoamérica. No hace falta, poner encima de la mesa las hipótesis, pero todos las sentimos y las anticipamos. Le preguntó una periodista, pero ¿a qué hipótesis se refiere? Y dijo, no, yo abro las preguntas. Pero dijo, estamos cargados de razones morales para pedir que se firme ese acuerdo. Creo que estamos cargados de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo. En definitiva, de eso dependerá en gran medida el futuro inmediato de Venezuela. Y a lo mejor no solo de Venezuela, sino de buena parte de Latinoamérica. Pero ¿para qué quieres más? Si quieres titulares en España, mete en una misma coctelera a Zapatero, a Venezuela, en días en los que se está señalando la corrupción del Partido Popular. Así que vamos a tenernos espera porque, veamos,
Vámonos a la BBC para poder ver exactamente qué es lo que está en juego, porque nadie habla de lo que está en juego. Todo el mundo se dirige a la retórica de las palabras y entonces parece malo, parece bien, pero ¿qué es lo que está en juego? Resulta que el gobierno quiere convocar elecciones presidenciales para el 22 de abril. Y entonces hay una enorme diferencia entre las posiciones del acuerdo del gobierno y de la oposición. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pide la oposición es que se puedan presentar a esas elecciones Leopoldo López, Enrique Capriles, que como sabéis Leopoldo López consideran que son presos políticos, es uno de los principales líderes de la oposición. También pide que se habilite, puesto que está inhabilitado, a Enrique Capriles, doble candidato presidencial. Y también se pide la legalización de partidos como la Mesa de Unidad Democrática. Mientras estas cosas no sucedan, la oposición se niega a firmar el acuerdo. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Venezuela? España no está para dar muchas lecciones tampoco en esto. Lo de tener a gente en la cárcel que no pueda acudir, lo de tener procesos penales abiertos que impiden que alguien pueda ser investido presidente. Todas estas cosas, claro, no nos vienen muy bien a la hora de decir a nadie lo que tienen que hacer los demás. Así que, bueno, el caso es que hay una muy alta tensión entre el gobierno y la oposición, pero el gobierno ya ha dicho que va a firmar ese acuerdo, que de todos los escenarios posibles parece ser el menos malo. Voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo y lo voy a cumplir en todas sus partes. Aquí está el acuerdo de República Dominicana. Entonces os cuento esto porque es que nadie está dando las claves de qué es lo que está en juego realmente, sino que se habla mucho de la presencia de Zapatero. Zapatero está avalando a Maduro, pero nadie cuenta el detalle, qué es lo que separa a la oposición del gobierno. La oposición quiere que se puedan presentar esos candidatos, quiere que se legalicen esos partidos, entre otra serie de medidas. Así que el debate parece insalvable, pero no queda mucho más remedio porque hay muchas tensiones territoriales también con los países de alrededor. También está Estados Unidos mirando con ojos melosos el asunto, así que por eso Zapatero alertaba de los riesgos de no meter esto dentro de un proceso electoral que intente normalizar en algo o democratizar en algo el procedimiento. Bueno, en el periódico El País, el titular elegido: el chavismo precipita las elecciones con el respaldo de Zapatero. El expresidente pide a la oposición que acuda a las urnas el 22 de abril. Y tienen algunas columnas que podéis ver en el digital muy críticas con la posición de José Luis Rodríguez Zapatero por renunciar a exigir responsabilidades por los graves atropellos que han vivido los miembros de la oposición a manos del gobierno de Venezuela. Esto en la portada del País sobre este tema. Mientras tanto, el PSOE pide la renuncia de Guindos sin esperar al Banco Central Europeo. Dice, sabéis que está en debate si se va a ir como vicepresidente al Banco Central Europeo. Y, bueno, pues vamos a enviar a uno de nuestros representantes. Y también una de esas polémicas que nos acompañan con cierta frecuencia también en este país y que llega a ocupar una columna en un periódico nacional. Resulta que Irene Montero utilizó ayer la palabra portavoza. Fue un lapsus, fue una utilización intencionada para visibilizar la posición de la mujer. Es igual, porque se ha montado un lío monumental hasta el punto de que, bueno, se ha cuestionado, se ha criticado en las tertulias, también está en las portadas de los periódicos, y entonces le preguntaron a Irene Montero sobre este asunto y dijo, porque la RAE salió diciendo que el término estaba mal utilizado. Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad. Creo que la RAE tiene mucho que aprender que hacer para defender la igualdad en nuestro país. Entonces, en efecto, la utilización de la palabra puede ser acertada o equivocada. En esto, bueno, tampoco nos vamos a meter porque es que parece una discusión muy estéril. Pero sabéis que en el programa solemos enfocar también algunas de las discusiones porque conviene tener argumentos para saber, por lo menos, explicarlos. Igual portavoza no era una palabra. Bien, puede ser un error. Pero lo que ha demostrado es ser el mejor detector de machirulos de este país. Porque a raíz de pronunciar esa palabra, como ocurrió cuando lo hizo Viviana Aido, con una retórica parecida, bueno, ha salido una cantidad de machirulos, de cazurros por España y por las redes sociales para criticar a Irene Montero por esto, que llega a ser ridículo. Llega a ser ridículo por una razón, porque da igual que la palabra esté mal o bien utilizada. Si el espíritu, si no nos preocupase tanto, en fin, no sé cómo se puede poner
¿Cómo se puede poner peros a un asunto? Porque como principio suena muy bien. Si la causa es justa, también vale cambiar la palabra. Tampoco importa mucho. Y la causa es muy justa. Y la sensibilización tan extraordinaria que hay en este momento, cuando estamos a las puertas del 8 de marzo, donde se va a visibilizar el monumental enfado que tiene la mitad de la población, pues no pasa nada. No pasa nada. Es irrelevante el debate. No es un asunto completamente estéril. Pero es que además, si nos vamos un poquito hacia atrás a la historia, sabríamos que la palabra presidente, por ejemplo, llegó al diccionario en 1737. 1737. ¿Sabéis cuándo llegó la palabra presidenta? En 1803. Así que de 1737 a 1803. Hay una diferencia de años, hasta que se aceptó la palabra presidenta. Pero es irrelevante porque la propia forma en la que se construyen las palabras dice que esta es una palabra que es neutra en género, pero es igual. Pero si es que tampoco dice voz ya es femenino, dicen por aquí, pero es igual. También defenderían lo contrario, porque la cosa es enfangar y montar lío con un asunto que no tiene mayor relevancia. Pero bueno, para que tengáis algún argumento interesante sobre esto, recordemos. Con la palabra presidente, que llegó al año 1737 en los diccionarios, sucedió que no llegó la palabra presidenta hasta, pues eso, casi 50 años después. Así que esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Por cierto, ayer consiguió el apoyo del Partido Socialista en este tema porque entienden que hay una gran sensibilidad también entre la ciudadanía y que la ciudadanía sí tiene que elegir entre esa sensibilidad, entre feminismo, entre lo que representa esa batalla y el debate sobre una palabra, elige feminismo. Yo creo que lo que no se nombra no existe. Esa es una máxima feminista de siempre, como sabéis todas y todos. El lenguaje avanza también con la sociedad y muchas veces la sociedad va delante del propio lenguaje. Es igual, es que yo habría dicho, bueno, si le puedo dar en los morros a unos cuantos machirulos utilizándola, entonces aunque solo sea como herramienta, es una herramienta de lo más contundente, que tiene peso propio, parece una llave inglesa de taller mecánico gigante. Bueno, y mientras tanto, ayer lo que sí que tuvimos también fue mucha expectación en torno al primer encuentro entre Ciudadanos y Podemos. Y fue un encuentro interesante porque se habló de cambiar la ley electoral. Ciudadanos es muy partidario de llegar a un acuerdo. Ya habíamos escuchado algunos indicios en esa conversación que tuvieron Pablo Iglesias y Albert Rivera de aproximación. Ciudadanos está en una situación en la que además quiere visibilizar ante el Partido Popular que es autónomo, que no tiene hipotecas con el PP y que puede ir, si quisiera, de la mano con Podemos para hablar de la ley electoral. Y entonces ahora damos algunas claves si queréis, porque Irene Montero enumeró qué cosas se podrían cambiar, porque hay una cuestión que tiene que ver con la representatividad de cada voto y ahí el debate va a ser muy difícil, pero luego hay otras cuestiones que se pusieron sobre la mesa que son muy interesantes y que estaría muy bien que el debate público abordase. Solo va a servir como pedagogía política, porque no hay números suficientes para cambiar la ley electoral y además, como es obvio, los grandes partidos no van a querer cambiarla. ¿Por qué? Porque les beneficia. Porque es imposible que esto, golpeando al bipartidismo, cuente con el apoyo del Partido Popular o el Partido Socialista. Ahora, Ciudadanos parece muy decidido. Dice que además va a buscar apoyos. A esa voluntad política queremos unir a otras formaciones, como es evidente. Nosotros nos hemos puesto en contacto, hemos contactado ya con el Partido Socialista. Por supuesto, tenemos previsto también contactar con el Partido Popular para plantearles estas cuestiones, ¿no? Bueno, aunque solo sea para exhibir que los partidos se pueden poner unos junto a otros de acuerdo y además no solamente para los grandes temas, sino para matices de los temas, aunque solamente sirva como efecto pedagógico, ya es interesante el encuentro, que además visibiliza también que Ciudadanos se encuentra empezando a maniobrar al margen del Partido Popular, porque también tiene su propia estrategia electoral y cree que puede arrebatarle espacio político al PP. Aunque solamente sea por eso, ya es interesante. También es verdad que nos hace hablar de la ley electoral, lo cual tampoco es un asunto menor. Ahora, más bien es una cuestión puramente de pedagogía, porque es muy difícil que esto reúna ni un solo acuerdo más allá de los que está logrando. Irene Montero explicó qué otras cosas estarían en juego, qué otras cosas son necesarias debatir. Hay otros elementos que tienen que ver también con el sistema electoral y en los que estamos de acuerdo, otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con el ahorro de gastos en las campañas electorales y para que haya, por ejemplo, mailing conjuntos, también con el voto rogado, con las listas cremallera o con los debates electorales obligatorios.
listas cremallera, por ejemplo, la obligación de que en cada lista electoral haya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y así se repartan de forma equitativa al 50% los cargos en los partidos políticos, por ejemplo. Así que no son asuntos menores, que está muy bien que se exhiban, que se muestren y que se le enseñen a la ciudadanía para que entiendan que estamos ante la necesidad de una reforma más o menos urgente. Bueno, esto es lo que se refiere a la parte política, las portadas de los periódicos aquí en España, pero sabéis que también en el programa, los viernes, y antes de que abordemos Lion, nos referimos a la prensa internacional, allí donde se proyecta nuestra imagen. Prensa extranjera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana tenemos ya por aquí a Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos, Resistencia, Retaguardia y todos. Para analizar cómo la prensa internacional retrata nuestro país, cómo proyecta la imagen de España, cómo se proyecta en el exterior, gracias a los artículos en estos periódicos. Uno de ellos hablaba de la recuperación económica. España extiende la recuperación, decía Bloomberg. A pesar de la crisis catalana. De hecho, el artículo decía algo así como: España controla el impacto de la crisis catalana y extiende la recuperación. Bloomberg se refería a los datos económicos del cuarto trimestre, que confirmaban un crecimiento del 0,7% y explicaba, resaltaba esto, ¿no? Que estos datos del cuarto trimestre se habían producido justo cuando España ha vivido lo más crudo, digamos, lo más intenso en la crisis catalana, y cuando ha habido tanto pesimismo y tantas, digamos, advertencias sobre cómo podía esto afectar a la economía. Lo que resaltaba la agencia era esto, ¿no? Que parece que no lo ha hecho y que la recuperación se ha extendido a pesar de la incertidumbre, de los nubarrones que había. A Bloomberg le parecía lo suficientemente reseñable como para considerar que España lo había contenido el impacto. Otro tema que ha tenido mucha repercusión también, hablaba de la fortuna de los francos. Esto, como llama siempre tanto la atención a la prensa extranjero, sigue rodeada de misterio, decía Le Monde. Sí, era un artículo un poco a raíz del fallecimiento de Carmen Polo a finales de 2017. El artículo era de la corresponsal de Sandrine Morel y enfocaba esto, ¿no? Cómo sigue habiendo en España del siglo XXI, de 2018, un gran misterio en torno a la fortuna y al patrimonio de Franco, ¿no? De la familia del dictador. Al morir su única hija, explicaba que, por ejemplo, se había leído el testamento y no había trascendido nada, que en España seguía habiendo muchísima falta de transparencia sobre la fortuna, sobre el patrimonio, sobre los bienes que seguía teniendo la familia, a pesar de que había muchas dudas, o incluso decía algo así que algunas se consideraba que las habían obtenido en circunstancias bastante turbias. Y Le Monde, sobre todo, lo que intentaba resaltar era que esto creaba polémica en España, que había revuelo por este tema, y que de hecho había bastantes personas, incluso bastantes políticos, bastantes partidos políticos que intentaban defender que parte de los bienes de la familia Franco deberían volver al Estado, ¿no? Que fueron conseguidos en circunstancias peculiares o al menos turbias y sin aclarar durante la guerra, durante la dictadura, y defendían esto, que debía haber más transparencia e incluso que la familia Franco debía ceder algo de su patrimonio. Y luego hay un par de noticias, Pilar, que quería que comentásemos, porque además estas cosas llaman mucho la atención a la prensa internacional. Hay quien puede pensar que son noticias algo pintorescas, aunque tiene mucho de lectura sobre la historia de nuestro país también. Son dos noticias diferentes. The Guardian ponía de relieve cómo una novela española maldita había estado perdida durante 400 años, pero se ha publicado al fin. Pero además sobre el Imperio Español, sobre, digamos, el Perú de 1600, de los años 1600 del siglo XVII, y explicaba que lo había escrito un fraile con idea de que se publicara en 1621 y, sin embargo, por algún motivo no se publicó y se mantuvo perdida durante 400 años hasta que alguien la encontró en los archivos, en unos archivos españoles en Nueva York, en los archivos de la Hispanic Society de Nueva York, y
Y los intentos anteriores de reeditarla o de editarla, curiosamente habían supuesto una cierta leyenda de maldita, porque hasta 3 personas habían fallecido mientras estaban intentando trabajar con el manuscrito. Sin embargo, el artículo de The Guardian explicaba que una filóloga peruana había conseguido editarlo y se había publicado. Y era bastante interesante porque era uno de las pocas novelas que contaba un poco desde dentro cómo había sido el virreinato peruano y, por ejemplo, contaba un poco cómo había sido la sociedad limeña de la época, las minas de entonces, incluso tenía alguna referencia y alguna crítica a la esclavitud y a cómo miles de indígenas estaban trabajando ahí en condiciones bastante duras. Y la novela se llamaba Historia del huérfano y The Guardian dedicaba un artículo entero, cosa que yo, por ejemplo, he visto pocas referencias aquí en la prensa española y les ha llamado la atención. Y curiosamente la noticia ha coincidido con esta que sí ha tenido mucha repercusión en la prensa española, el anuncio que el CNI había desencriptado el código de las cartas, el código secreto que usaban el Gran Capitán y Fernando el Católico en sus comunicaciones. La BBC lo destacaba. Es verdad que luego, curiosamente, hemos sabido que un historiador alemán lo había descubierto en el siglo XIX, pero la noticia, la idea de que España había desencriptado y que había descubierto un código que iba a permitir poner más luz sobre, digamos, comunicaciones históricas, le ha llamado la atención a la BBC. Esto era muy interesante porque se vendió aquí en España, tuvo mucha repercusión en numerosos medios de comunicación como un gran trabajo de los desencriptadores de los códigos secretos que habían conseguido el CNI. Involucraba todas estas cuestiones que siempre llaman tanto la atención y que nos parecen tan cinematográficas, como el CNI había conseguido desencriptar todas estas comunicaciones, pero resulta que, y esto lo destacó hasta la BBC, muchos medios españoles, pero este código secreto del Gran Capitán ya había sido descifrado en el siglo XIX por un alemán, se llegó a publicar después. En fin, con esto hay unas ciertas polémicas, pero en todo caso es una curiosidad que llama mucho la atención. Es gracioso porque además el código se perdió en los archivos españoles. Eso también no dice mucho del orden, pero por ejemplo el propio historiador alemán que desencriptó y que descubrió el código en el siglo XIX tuvo autorización del gobierno español con la condición de que dejara una copia de sus claves y de sus descubrimientos para que lo tuviera España. Y sin embargo se perdió, es decir, estaba sepultado, no se perdió, sino que se le había perdido la pista, estaba oculto debajo de un montón de legajos en la Biblioteca Nacional. Y el CNI ha estado trabajando en paralelo para desencriptar esto cuando lo tenían hecho desde hace más de 100 años. Bueno, pues esto llamaba la atención a los medios de comunicación internacionales, pero también siguen hablando de la situación económica y de algunos otros asuntos. Albert Rivera, Financial Times. ¿Cómo Albert Rivera ha conseguido capitalizar el caos? El caos de Cataluña, sí, el titular era así, ¿no? Es el que capitaliza, digamos, la crisis en Cataluña. El artículo, lógicamente, viene a resaltar un poquito el auge en las encuestas de Ciudadanos, como parece, incluso llega a decir que ahora mismo es el partido favorito, el partido más popular de los españoles según las últimas encuestas. Y podría incluso, lo consideraba factible el Financial Times, ser una amenaza real para el bipartidismo en España en caso de celebrarse elecciones. El artículo del Financial Times, que era de su corresponsal, del nuevo corresponsal que tienen aquí desde hace unos meses, de Michael Stoddard, destacaba que gran parte de este auge del partido de Albert Rivera se debía a Cataluña, ¿no? Como al haberse convertido en la voz más fuerte y más firme en defensa de la unidad de España, le había dado esta popularidad y este bagaje. En el artículo entrevistaban a Albert Rivera y Albert Rivera daba también otra visión. Intentaba colar el mensaje de que su éxito y, digamos, su auge coincidía con un fenómeno más internacional, que es el mismo que ha llevado a Macron al gobierno en Francia. Se comparaba también con Justin Trudeau en Canadá y un poco con ese, digamos, esas formaciones un poco liberales, transnacionales, que según él están ofreciendo una nueva salida y están ofreciendo una mejor opción ante los ciudadanos para luchar contra los nacionalismos, los populismos. El Financial Times advertía de que varios analistas señalan que este optimismo con respecto a Ciudadanos hay que tomar un poco con pinzas y que podría ser cortoplacista, ¿no? Entre otras cosas, decían que no había ninguna tradición de un partido liberal y de centro liberal en España. Pero bueno, ahí lo dejaban y terminaba algo así con una afirmación de Albert Rivera que destacaba que España ya no era solo de derecha a izquierda, sino que el centro liberal había llegado para quedarse. Y luego se habla mucho también estos días sobre Luis de Guindos, porque está en muchas quinielas.
nominado por la prensa internacional también como posible vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿no? Es una cosa que ya hemos hablado aquí, porque es verdad que desde hace mucho tiempo se sabe que España aspira a este puesto, y la idea de que De Guindos, la noticia de que De Guindos iba a ser el candidato español, se ha confirmado ya con el anuncio oficial de que el gobierno efectivamente le presenta como aspirante. La prensa internacional lo constata, lo ha recogido con bastante amplitud y le ven como claro favorito. De hecho, el Financial Times, Reuters, ABC News, medios franceses, medios de todas partes destacaban además la propia confianza que había demostrado Luis de Guindos en que contaba con los apoyos necesarios para garantizar. Se recordaba también un asunto que hemos hablado alguna vez aquí en el programa, y es la poca representación que tiene España en puestos de representatividad o de puestos de directivos en la Unión Europea. Entonces existe un poco la sensación de que la Unión Europea le debe esto a España. España lo ha peleado y se da casi por hecho. Es verdad que hay otro candidato, un irlandés, el gobernador del Banco de Irlanda, que tiene un currículum bastante destacado y técnicamente algunos medios señalan que casi podría estar en mejor posición que Luis de Guindos, pero se da casi por hecho que va a ser Luis de Guindos el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo. Un puesto bastante importante y que puede ser bastante determinante, resaltan muchos a la hora de determinar la política monetaria de los próximos años. Esto en lo que se refiere a las noticias que hablan de España, pero luego en la prensa internacional, ¿qué noticias han tenido protagonismo? ¿Alguna noticia que se haya repetido así de forma frecuente? Bueno, quizá lo que últimamente en estos últimos días más impacto ha causado es la confirmación de que habrá gran coalición en Alemania, ¿no? La semana pasada, de hecho, ya lo veníamos diciendo, que todo indicaba que iba a haberlo. Ahora ya se ha confirmado, hay un acuerdo, lo han presentado. Es igual que lo decíamos la semana pasada, es un acuerdo y llegamos una formación de gobierno que tranquiliza, porque el hecho de que Alemania vaya a tener un gobierno estable era algo que preocupaba para todos los retos que tiene la Unión Europea. Es decir, se ha acogido con bastante satisfacción o tranquilidad, pero resaltando lo que puede suponer para cada uno de los dos socios, ¿no? Por ejemplo, para el SPD se ha recordado mucho todas las veces que Martin Schulz había asegurado que no iba a entrar en un gobierno con Angela Merkel, y finalmente lo ha hecho, y de hecho se ha apartado el paso atrás un poco de Martin Schulz que ha dado al frente de la presidencia del SPD. Se está comentando, pero curiosamente la mayor parte de las portadas interpretan, la primera lectura es que la que más ha cedido para el acuerdo es Angela Merkel. Es decir, que ha cedido además bastantes ministerios de importancia y bueno, veremos a ver cómo se resuelve esto. De momento los medios destacan que habrá gobierno en Alemania y que ven que Merkel es casi la que más ha cedido. Bueno, pues esto en lo que se refiere a los periódicos internacionales. Vamos a hablar ahora a continuación, de todas maneras, de la película Lion en nuestro videoforum. ¿Has visto la película? La he visto. No sé si podré hablar mucho, pero... ¿Te vas a romper a llorar? Espero que no. Prometo no hacer bromas, que luego se enfada María. No voy a María.es, no voy a hacer ninguna broma sobre esto. Es una gran película, eso no parece que está fuera de discusión, así que lo vamos a analizar ahora en el programa, pero cada uno introducirá ahí sus matices, no pasa nada. Pues en esto consiste el ejercicio. ¿Te quedas con nosotros, Pai? Me quedaré. Venga, pues aquí seguimos en la cafetera. Bueno, la película Lion, sí, la verdad es que la cabecera es un poco confusa, pero no pasa nada. Es una gran película que ha sido elegida por la soberana audiencia. Partiendo de esa primera base, le ha encantado a la audiencia, la votó la audiencia, y es verdad que a la gente le ha gustado. La mayor parte de los comentarios que han llegado, ¿cómo son? De que les ha gustado. Mucho. Uh-huh. Hombre, impacta la peli. Uh-huh. Es difícil que te deje indiferente. Uh-huh. La historia toca tantos temas, tiene tantos matices y en fin, te deja desde luego tocado, o sea que... Bueno, y de hecho, como veremos, lo que mejor resume, yo creo, de la película, ¿no? Es la frase final de la película. Pero ya nos vamos cuando al él coge final.
No, simplemente dice ya no hay caminos a ninguna parte, ¿no? Toda la película se centra en buscar el camino y sobre todo en cerrar heridas, en cerrar una etapa que era la de su infancia, que quedaba con heridas abiertas y consigue al final cerrarlas pues encontrando su camino. La película al principio. Vamos a ver, aquí es que ha habido un debate bastante intenso en el equipo, bastante intenso porque a mí me ha parecido una película extraordinariamente triste, porque es que va de secuencia en secuencia, vas de lágrima en lágrima, de problema en problema. Creo que es la película que he visto que reúne más posibles traumas infantiles de todas las que te imaginas. O sea, niño abandonado, hermano que fallece. Cada minuto que pasa de la película tienes una nueva trama que gira en torno a alguna desgracia. Muchas de las cosas que se cuentan en la película son reales, las ha contado el propio Saru, que es el que hace de niño y de protagonista en la película, lo ha contado en un libro. Esto está basado en hechos reales, de hecho podéis buscar en internet, hay muchas entrevistas que le han hecho al respecto, y también se basa en su memoria. Hay que decir que la película es extraordinariamente buena y esto es indiscutible, tiene el ritmo que tiene y que va de un lugar a otro. Dicho lo cual, no soy nada insensible a lo que cuenta. Cuando terminé de verla estaba machacado como si hubieran pasado por mí todos los trenes de la India. Sharu, despierta. Déjame dormir. Venga, despierta ya. Sharu, despierta. Quiero dormir. Sharu. Déjame, quiero dormir. Sharu, despierta. No me molestes, estoy cansado. Es culpa mía, debí dejarte en casa. Eres pequeño para trabajar. Y es muy tarde, no harías nada. A ver, la sinopsis de la historia. La sinopsis, ¿cuál sí. es? Ya has hecho un medio spoiler, pero... Sí. Bueno, pero por ir entrando en materia. Es bastante importante, pero bueno... Bueno, es un niño que vive en la India, tiene en torno a unos 5 años, es de familia pobre, solamente vive con su madre y con sus hermanos, y entonces se busca la vida. Entonces, para buscarse la vida, pues acaba acompañando un día por la noche a su hermano mayor, a pesar de que su hermano mayor le dice que no vaya. Y entonces se van a buscar la vida. Él, al final, acaba solo, perdido en la India. Se queda durmiendo en un tren que se va... hasta Calcuta. 2 días de viaje hasta Calcuta, que luego en la historia real creo que fueron 14 horas. Pero sí, él recuerda como 14 horas. Se queda encerrado en un tren, la situación es de una angustia que no se puede describir. Se queda 2 días viajando en un tren, un niño solo con un tren vacío que lo que está haciendo es trasladarse a Calcuta. Y entonces cuando se abre la puerta aparece un niño en medio de Calcuta, en la estación de Calcuta, y a partir de ahí todo tipo de personajes siniestros que quieren secuestrarlo, venderlo, en fin, todos los traumas infantiles. Pero es lo que comentaba antes Pilar, que no es visceral, no hay ciertos detalles que podían ser muy desagradables y no los cuentan porque están implícitos, ¿no? Y se entienden. Está contada con mucha sensibilidad y con mucho tacto la película. Es decir, deja mucho la imaginación, que a veces es casi más duro y más traumático porque te plantea las cosas que te pueden estar pasando. Es decir, hay una escena en la que, se quedan dormidos un montón de niños en la estación, hay sobre unos cartones y de pronto aparecen unas personas que se llevan a niños. No sabes qué les puede pasar y quizá esto genera como más desasosiego interior, ¿no? Porque te imaginas todo lo que les pueda pasar. El protagonista, dentro de lo malo, de todo lo que le va rodeando, es un privilegiado porque sale de todas estas situaciones. Luego le recoge una mujer que parece que le va a ayudar, que es dulce, que le trata bien, y luego hay otra escena que también genera ahí una especie de miedo, ¿no? o de trauma porque da la sensación de que le quiere vender a un hombre que puede ser un pederasta o alguien que trafica con órganos, alguien que no parece muy buenas intenciones. El niño se escapa, es decir, es verdad, se va viendo un poco cómo supera todos estos traumas, todos estos peligros. También refleja muy bien un poco las situaciones que pasan en la India, que eso es lo tremendo, ¿no? Que todo esto, es verdad, Fernando estaba muy empeñado en que es una película, pero todos son situaciones que suceden. No, porque doy por hecho que claro que hay historias así de dramáticas. ¿Cuántos millones de habitantes tiene la India? Pues está cerca de los 1.000 millones, es decir, si no ha superado ya a China, está a punto. Que los índices de pobreza son altísimos y la desigualdad es enorme y bueno, cualquiera que viaja a la India sabe las imágenes a las que se enfrenta y la dureza que uno presupone que se vive. No, yo no quiero frivolizar la historia. Es verdad que probablemente las películas también tienen que ver mucho con el estado de ánimo con el que las abordas. Es una película que es triste, pero es verdad que no hay minuto en el metraje que te deje descansar. Es que cada vez que aparece algo que da la apariencia de ser un estímulo para que puedas respirar, inmediatamente te recuerda el tipo de película que estás viendo, ¿no? Sharu.
Saru, enseguida vuelvo. ¿Me oyes? Voy a preguntar por el trabajo. Quédate aquí, no te vayas. Tráeme 100 Yalevis. ¿Quieres Yalevis, eh? Sí, 2000 Yalevis. Yalevis. Espérame ahí, no te muevas. Será la última vez que se vean, niño de 5 años, y a partir de ahí pues se va encontrando con los niños de la calle, va sobreviviendo a todo tipo de peripecias. Andando por ahí te vas a caer. ¿Qué pasa? ¿Estás solo? ¿Necesitas ayuda? Y cuando parece que la bondad se acerca hacia él, siempre viene acompañada de algún... Quiero ir a casa, me he perdido. ¿Vives por ese lado o por este? No sé por cuál. ¿Y cómo vas a ir? ¿Cómo te llamas? Saru. Yo me llamo Nur. ¿Tienes hambre? Vamos, sube. Venga, entra en casa. Esta mujer que parece un ángel que le acoge y luego intenta venderlo. Que yo no digo, a ver, no, es que claro, bueno, yo es que he salido con una... Pero es que eso son los... A ver, es que digo, pero no podemos elegir... A ver, vale, la soberana audiencia, entiendo, pero es que me habéis puesto en una situación, lo veía yo por la noche con unos lagrimones en la cama. Bueno, yo fíjate, aparte de todo esto, lo que casi me afectó más es toda la demostración de dolor, de heridas emocionales que genera la película, pero con todo yo discrepo un poco del fondo, ¿no? Es verdad que la película habla un poco también de cómo la gente necesita solucionar los traumas que ha tenido en la infancia y te presenta también gente que realmente es admirable, o gente que luego realmente adopta y hace unas cosas que te sorprenden y que ayudan a solucionar las propias heridas interiores. Y sí hay un poco de canto a la vida. Pero yo no sé si he visto esa metáfora. Entiendo la interpretación porque es verdad que este niño, y además siendo una historia real, eso también es bastante revelador, pasa por una concatenación de situaciones verdaderamente dramáticas y sin embargo la vida, bueno, le regala el haber sido adoptado por una familia muy especial que le cuida, le quiere y a partir de ahí él tiene la oportunidad, es el spoiler final de la película, de volver a encontrar a su familia después de buscarlo a través de Google Earth y buscar la aldea y conseguir encontrarlo cuando ya es mayor de edad, cuando ya es... A ver, yo creo que... O sea, yo no sentí esos detalles que muchas veces dices no es necesario, ¿no? Que me muestres ciertas cosas, sino que bueno, que me das a entender. En eso sí que es verdad que es bastante elegante y bastante sensible, pero yo creo que sí que es verdad que la primera parte es más cruda, ¿no? En ese sentido, pero al final no deja de ser un niño y además yo creo que te cuenta la historia como si tú estuvieses al lado del niño, ¿no? O sea, no hay casi diálogos y al final tú simplemente vas viendo las vivencias que tiene él, ¿no? Y lo duro que puede ser para un niño cuando se pierde. Si aquí en Occidente, ¿no? Todos recordamos cuando en un supermercado, ¿no? Te perdías y pensabas que era el fin del mundo, yo ni me quería imaginar cómo sería en una ciudad como Calcuta un niño de 5 años al que nadie le estaba haciendo caso, aparte de esta mujer que luego vimos que tuvo la mala suerte de confiar en alguien que no debía haber confiado. Pero también es verdad que yo creo que el instinto de supervivencia que tiene él es alucinante. Que con 5 años tú seas consciente de que hay gato encerrado en la casa en la que te han metido y de que no puedes confiar en esas personas y prefieres volver a quedarte solo en una ciudad, me parece vamos, de tener un valor alucinante, ¿no? Buenos días, cafeteros. Hace bien poco que pude ver Lion y una escena que me dejó muy tocado y pensativo, que es aquella en la que cuando se narra la llegada de este crío a una estación multitudinaria, bulliciosa, en donde todo el mundo es anónimo, que fue por error, trata de hacer entender a todo el mundo que anda por allí que es un error, que no debe estar allí, que él tiene familia, que tiene una vida normal. Por favor, ayudadme a volver a los brazos de mi madre. Y como tiene aspecto desarrapado de ser pobre, pues piensa en esa escoria porque vamos a tener que ayudarle. Al final del día se ve buscando cobijo en un subterráneo junto a otras decenas de críos que tratan de darse calor a piñados como pajarillos sobre una rama. Uno de ellos, al verlo separado, porque piensa él que es distinto a ellos, le ofrece la única cosa que tiene, que es un cartón que le separa del frío suelo. Al final accede a juntarse a ellos. Ninguno de esos críos ha cometido pecado alguno, ni el que llevaba horas apartado de una vida normal, ni los que llevaban toda la vida en la calle. Ninguno de ellos había tomado ninguna decisión que le llevara allí, ningún error por el cual pagar.
Simplemente habían cometido el pecado de ser pobres y arrastrarían el estigma de la miseria de por vida. Un ejemplo de ello es que instantes después un grupo de adultos se abalanza sobre ellos para raptarlos y explotarlos de sabe Dios qué modo. Sí, es uno de los pasajes que comentábamos antes, muy, muy duro también de la película, pero como decían Pilar y María, que en realidad muestra poco, induce a pensar muchas cosas, pero la película no aborda esos territorios, casi es peor, porque te imaginas todo tipo de tropelías que le pueden ocurrir a los niños. Pero es verdad que encuentra un pequeño oasis de paz cuando es acogido finalmente, adoptado por unos padres australianos. Saru, estos son tu mamá y tu papá. Di hola. Hola, soy su Armina. Hola, soy Jun y ella Su. Hola, cielo. Esto es para ti. ¿Qué tal el avión? ¿Te ha gustado? Vale. Su, ella mamá y papá. Se abre una nueva vida, pero que también es interrumpida por la llegada de otro nuevo hermanito con muchísimos problemas. Y entonces vemos cómo también en eso yo creo que retrata las dificultades, los dilemas, que eso sería para tratarlo en algún programa aquí, de las adopciones internacionales, ¿no? De las dificultades que suponen en muchas ocasiones y el ejercicio tan extenuante que supone para los propios padres, ¿no? Que no deja de ser un ejercicio en algunas ocasiones muy complejos, en otro lleno de retos maravillosos, lógicamente, pero... De hecho, la pareja de los padres que adoptan a este niño eran un poco las personas que hacen cosas realmente sorprendentes y admirables en la vida, a los que yo me refería antes, porque según va transcurriendo la película, te das cuenta de que es una decisión voluntaria. Podían tener hijos y deciden no tenerlos porque consideran que ya hay suficientes personas en el mundo y hay mucha gente que necesita el cariño, el cuidado, el apoyo, y deciden adoptar primero a Saru, al personaje principal, y luego a su hermano, que viene con muchos más problemas. Porque es cierto, ante la adopción, sobre todo gente que tiene la valentía y la generosidad de adoptar niños mayores, no cuando recurres a bebés o pides bebés, sino en este caso los niños pues 6, 7 años se sobreentiende que tienen, ya aceptas que vienen con un pasado que además luego la película te demuestra hasta qué punto puede condicionar y puede ser doloroso y puede, en fin, modificar y cambiar tu vida, ¿no? En ese sentido es verdad que la pareja de los padres es una figura muy interesante. Es decir, gracias a Dios hay gente así en la vida porque esto hace del mundo un sitio bastante mejor. Ojalá hubiera más, ¿no? Y luego también abogando un poco por esa positividad, también es verdad que antes de todo esto, el niño, ¿no?, después de escaparse de esa casa, acaba, bueno, pues encontrándose con un joven, ¿no?, que está comiendo en una cafetería. Él le hace unas gracias porque acaba como imitando cómo come él, y al final acaba en la comisaría, ¿no?, y entonces lo declaran niño desaparecido, ¿no?, porque dicen que hacen todos los esfuerzos por encontrar a la familia y no pueden. Al final lo llevan al orfanato y al final pues se va con esta familia, ¿no? Pero también eso demuestra que al final te vas a encontrar con gente miserable, ¿no? Pero también es verdad que gracias a gente que se preocupa, que tiene esa empatía y que tiene esa sensibilidad por una persona que está viviendo lo que está viviendo de 5 años, pues también gracias a eso él pues busca una nueva vía. Pero sí que es verdad que este no es el camino tampoco hacia casa, ¿no? Aunque sea hacia Australia con una nueva familia y sigan siendo también sus padres, ¿no? Luego llegan algunos aspectos sobre la película en los que no habíamos reparado tampoco. Voy a comentar Lion, perdón. Para mí me parece que es un peliculón. Creo que es imprescindible verla para poder entender mejor el mundo. Una película que te enseña que la conexión humana no entiende ni de color de piel, ni de clase social, ni de fronteras políticas. No estoy de acuerdo en que la película sea trágica. Trágica es la situación de sus protagonistas. Pero me parece una forma bastante agradable para asomarnos a la miseria en la que viven muchas personas de este mundo imperfecto. Y digo agradable porque a pesar de que lloré como un bendito, acaba bien dentro de los límites en los que una película inspirada en la vida real puede acabar bien. También me gustaría comentar la decisión que toma el matrimonio australiano. Deciden no tener hijos biológicos a pesar de que pueden tenerlos, porque creen que es mucho más responsable rescatar a niños que han nacido en lugares donde la fortuna consiste en vivir un día más. Me parece que es una decisión increíblemente generosa y valiente,
una actitud que podría cambiar el mundo como lo conocemos si la tomase mucha más gente. Y también, por último, me gustaría comentar algo que encaja bastante con el espíritu de La cafetera. La productora es Weinstein Company. Sí, la de Harvey Weinstein. Me parece un ejemplo bastante bueno de cómo el capitalismo es capaz de lucrarse hasta de los dramas más descarnados que él mismo produce. Me parece curioso que alguien con tan poca empatía pueda producir una película que trata de conseguir que la gente empatice con una persona que vive en sus antípodas. Yo quería decir una cosa con respecto a eso, de que le sorprende que alguien como Harvey Weinstein pueda producir una película así. En el fondo, el arte está lleno de ejemplos de personas que son capaces de producir piezas que cambian la manera de pensar de otra gente y, sin embargo, ellos mismos tienen su propio lado miserable. Es decir, esto es bastante evidente y es bastante representativo de cómo las personas no son blancas o negras, ¿no? Hay mil matices grises. De hecho, Harvey Weinstein era tan famoso precisamente porque su productora hacía un cine independiente, un cine un poco al margen de los cánones clásicos de Hollywood, pero si nos buscamos podemos encontrar decenas de libros, de grandes libros escritos por escritores que realmente eran casi sádicos o en fin, que esto es una cosa diferente, ¿no? La capacidad para crear una obra artística y luego la propia calidad personal del autor. Creo que también hay que separar un poquito las dos cosas, ¿no? No me parece justo tampoco negar que al final que la productora, en la que al final también trabajaba mucha gente, solo por el hecho de que estuviera dirigida y presidida por un personaje que ahora se ha demostrado que el lado oscuro tenía, sin embargo, sí que era capaz de hacer estas cosas también a la vez. Beatriz, desde Los Ángeles. Resistencia. Lo que me pasó con Lion fue muy curioso porque me acuerdo perfectamente del día que llegó a la redacción la noticia de que un chico en Australia había encontrado a su familia en India gracias a Google Earth. Y bueno, era 2012 y me acuerdo que estábamos allí los colegas comentando que menuda historia de película. Así que claro, cuando luego 5 años después la estrenaron, allá que me fui corriendo a verla y ahora la he vuelto a ver para el ejercicio de esta semana y tengo que decir que las 2 veces me he quedado con la misma sensación. La película me gustó bastante, sobre todo me gustó mucho la primera parte, me conmovió profundamente ese Saru cuando es niño, ver la fortaleza que demuestra, cómo sobrevive en ese ambiente hostil y consigue eludir esos peligros horrorosos, ¿no?, que se le cruzan en el camino e incluso como en algunos momentos puede mantener el sentido del humor y la sonrisa. Y en ese sentido además me parece que el director hace un gran trabajo al evitar caer en una sensiblería exagerada. Y luego ya con Saru adulto también me gustó, pero me parece que la película pierde ritmo y se me hizo un poco pesada esa parte, debo decir. Además, veía que algunos sitios comentaban que resultaba un poco demasiado publicitaria de Google, aunque, claro, reconozco que ese es el intríngulis de la historia, ¿no? Cómo esa herramienta guió a Saru y cómo refleja lo pequeño que se ha hecho el mundo, lo conectados que estamos y cómo la tecnología puede resolver problemas tan graves como ese, ¿no? Todas las noches recorro aquellas calles. Desde el embalse, desde la estación. Y me sé el camino a casa de memoria. Y me imagino que le susurro al oído. Estoy aquí, estoy vivo. ¿Cómo era? Preciosa. Niño, bueno, no sabemos cuánto es licencia artística o recuerdos del propio protagonista expresados después, o cuánto formaba parte también, porque tenía 5 años solamente. Yo no tengo prácticamente recuerdos de tan pronto, pero a lo mejor es verdad que cuando alguien sufre un impacto de esa naturaleza, pues se le fija ese tiempo como una fotografía revelada, ¿no? Sí, bueno, de hecho, esta escena es en Melbourne, ¿no? Porque él ya cuando aparece ya 20 años después, ¿no? En torno a 25 años, pues él decide ir a estudiar un curso de dirección de hoteles, conoce a esta chica que aparece en este audio y entonces yo creo que también es lo que hemos comentado también,
que los jalebis, ¿no? Que los jalebis son esa comida, ¿no? Que aparece... De churro, así sí. como una pasta que fríen y que debe ser una delicatessen, ¿no? Una cosa muy dulce, muy... Que aparece en los mercados y aparece al principio de la película, ¿no? Y entonces él le dice a su hermano, pero tráeme jalebis, ¿no? Que le encantan. Y justo es en la cena que hemos comentado, ¿no? Pues en la cena pues se encuentra con los jalebis, los huele. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, tío. ¡Hola! Espero que os guste la comida india. No hay nada más, no tenemos nada más. Huele de maravilla. Intentaré copiar algún plato de estos. Me encanta cómo lo hacen. ¿Sabes bailar al estilo Bollywood? ¿Solo con una pierna? Sí, con una pierna. Muy bien, tienes estilo. No me toméis el pelo. Gudu, quiero comer jalebis. ¡Salud! ¿Estás bien? ¿Saru? No soy de Calcuta. Me perdí. Pero él sí que dice en las entrevistas que se acordaba de más o menos de la cara de su madre, sí que se acordaba. La verdad es que a mí, precisamente al contrario que Beatriz, me gustó bastante la segunda parte de la película porque es curioso cómo muestra el comportamiento humano, ¿no? Al final, Saru, una vez que es adoptado, y, bueno, supera todas las vicisitudes que muestra la película al principio y durante 20 años vive una vida bastante feliz, bastante convencional, con estándares, pues eso, occidentales, porque vive al final, es adoptado por una familia australiana y, sin embargo, un día de pronto se le desencadena por recordar estos dulces, esa herida interna que tienes que tener, porque al final te perdiste con 5 años, tenías una familia, un hermano, alguien que te quería, con la que te sentías pues muy, muy vinculado y de pronto todo eso desaparece. Entonces es curioso cómo se le provoca, se le viene entonces esa especie de necesidad de encontrarles, ¿no? Luego ya puedes decir que si te parece verosímil o no, que pueda encontrar a través de Google Maps y de sus recuerdos el sitio, pero sí me parece interesante este detalle. La he encontrado. ¿Qué? Por favor, espérame. Aquí estaré. Así que esto era lo que te pasaba. No quería parecer desagradecido. Me moría de ganas de decírtelo. Saru, espero que tu madre esté allí. Tiene que ver lo maravilloso que eres. Hola, buenos días, María y Fernando. Bueno, yo hace rato que quería escuchar que habíais propuesto la película Lion, que al final, bueno, pues se ha logrado hacer por fin. Yo estoy encantada, realmente es un drama, pero es una película maravillosa, un trabajo de actores estupendo, sobre todo la entrega de esos padres adoptivos ante tantos problemas y nada, que a pesar de todo es un canto a la vida realmente, así que me ha encantado. Y luego decir que sí, que estoy de acuerdo con María, que aunque sea un drama es una película maravillosa y aunque nos sentemos con los clines pegaditos, vale la pena pasar una tarde. Yo lo he propuesto esta semana para verla justamente con unas amigas, o sea que ha sido una casualidad. Hola Resistencia, he visto la película Lion, me ha parecido una película maravillosa y entrando un poco, profundizando en aquello que me ha hecho reflexionar, por un lado algo tan simple como puede ser la pérdida de un niño en una estación, que en nuestro país se podría solucionar en cuestión de minutos, horas, y que da lugar a ese desenlace en la película tan terrible y tan drástico. Y por otro lado también me parece muy bonito y enriquecedor el punto de vista que se dibuja de la adopción, desde ese punto de vista de alguien que puede tener hijos y decide no tenerlos y prefiere acudir a la adopción desde un punto de vista altruista y de mejorar la sociedad o de aportar su granito de arena desde ese punto de vista de país desarrollado. Sí, en esto hay muchas veces debate, porque yo he asistido alguna vez a algún coloquio entre familias que adoptan y los procesos de adopción internacional, que son muy complejos. Existe siempre la preocupación de muchos de los padres de si están contribuyendo o no a mantener un sistema
que en algunos países supone algo que deja entrever también la película. Los niños son secuestrados, entre otras cosas, para ofrecerlos a otras familias también, así que hay todo un mercado de eso en algunos lugares, ¿no? Por eso la película retrata muy diferentes aspectos, algunos más dolorosos y otros, como es el caso de este niño que encuentra por fin una familia que le quiere y le acoge, ¿no? Pero lo revelador, y de hecho que habéis destacado varias y varios de vosotros, es precisamente esa visión de la adopción, ¿no? Que es, yo nunca la habría tenido, ¿no? Que es, no voy a tener hijos biológicos porque bueno, creo que no es tanto necesario tener hijos, sino como que los niños que ahora mismo están huérfanos pues necesiten unos padres que les cuiden, ¿no? Y que les den cariño. Sí, el tema de adopción es verdad que te hace plantearte muchas cosas, pero luego en la peli, el audio, hay un momento que también, cuando alguien adopta, siempre está el miedo de decir, primero tienes que lidiar con el pasado y con el background un poco del niño que adoptas, y en la peli se ve muy bien eso, como al final la búsqueda de su verdadera familia consume a Saru durante mucho tiempo, hasta el punto que le hace tener una relación más complicada o distinta con su madre y con su padre, ¿no? Porque él no les dice nada porque no quiere hacerles daño, y los padres ven como su hijo, que además era el hijo en el que se habían apoyado porque el otro tenía muchos más problemas de carácter, de pronto sienten como que le pierden. También es curioso porque es una falta de comunicación, cuando esto él lo hace, el Saru lo hace para no hacerles daño, y les está haciendo más daño con esta actitud, y luego cuando la madre por fin entiende qué es lo que estaba haciendo, hay esa especie de tranquilidad, ¿no? Esto era lo que te pasaba. En ese sentido, creo que refleja muy bien también los miedos de la gente, o los miedos que pueden tener las personas que adoptan. Es verdad que sobre esto hay mucho tabú, además, ¿no? Con el tema de la gente, a lo mejor de las adopciones que devuelven niños, porque hay muchísimos traumas y muchísimas situaciones muy complicadas que viven la gente que da este paso. Y en este sentido me parece que la película da algunas claves que no no son habituales. De todas maneras, podría haber sido mucho más dramática la película, porque sí que es verdad que se podría haber planteado incluso un nuevo conflicto, ¿no? En el momento en el que él quiere buscar a su familia, ¿no? Lo que pasa es que como él ya es mayor, es capaz de hablarlo tranquilamente con su madre y decirle voy a buscar a mi nueva familia, y su madre adoptiva no le muestra reticencias, ¿no? Pero ahí muchas veces se genera un pequeño conflicto, ¿no? Porque se hace como elegir, ¿no? Muchas veces al propio hijo sobre los padres. Pero bueno, yo me quedo con lo de que ya no hay caminos a ninguna parte, que él cierra su etapa y ya puede seguir su camino. Bueno, gracias, Pilar, María. Muchas gracias. Hasta a vosotros. El lunes. Gracias. El lunes volvemos. Muchísimas gracias a todos. Es el ejercicio del Videoforum. Ahora publicaremos 3 películas y una encuesta, una nueva votación para elegir la película objeto de este ejercicio colectivo que supone el Videoforum de la Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós, hasta la semana que viene. Pasadlo bien, cuidaos, disfrutad. Nunca he dejado de buscarte. ¿Dónde está Gudú? ¿Dónde está? Gudú, no. Gudú ya no está aquí. Está con Dios. Shekila. 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 Es tu hermano. ¡Qué mayor! Soy yo, Saru. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ya no hay caminos a ninguna parte. He encontrado a mi madre y os da las gracias por haberme criado. Entiende que sois mi familia. Es feliz solo con saber que